Hola, buenas noches. Soy el doctor Juan José Medina, endocrinólogo. El día de hoy quiero comentar con ustedes acerca de si los pacientes con diabetes mellitus tienen mayor mortalidad y mayor severidad de la infección por COVID-19. Para responder esta pregunta analizaremos los datos publicados en un artículo recientemente en China, donde 1099 pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19 de 552 hospitales de 30 provincias de China demostraron que efectivamente el 7.4% de la población infectada por COVID-19 tenía como comorbilidad la diabetes mellitus. Esto significa que los pacientes con diabetes están más propensos a infectarse por este virus. Esto puede ser debido a alteraciones en el sistema inmune de estos pacientes o a la respuesta anormal que pueden tener los pacientes con diabetes ante la agresión por un agente viral. El segundo dato que arroja este artículo que les estoy mostrando ahorita en la pantalla es que de los pacientes con diabetes infectados por COVID, el 16.2% de ellos tuvieron datos de severidad, es decir, presentaron problemas respiratorios, y el 26.9% presentó un desenlace severo que requirió terapia intensiva. Y esto significa falla de varios órganos que requirieron intubación, y algunos de ellos desafortunadamente desarrollaron muerte. De tal forma que hay otro artículo también publicado en este año, que aquí les muestro la referencia, donde efectivamente la diabetes incrementa el riesgo de muerte por COVID-19 hasta 3 veces comparado con los pacientes sin diabetes. De tal forma que un paciente con diabetes mellitus tipo 2 presenta más riesgo de severidad si se infecta por COVID y de mortalidad si se infecta por COVID, y además está más predispuesto a contraer la infección. Pero no hay de qué preocuparse. Simplemente estos datos, estos riesgos, estos hallazgos pueden disminuir si controlamos los niveles de glucosa en sangre. ¿Cómo hacerlo? Simplemente con las siguientes 5 recomendaciones. Primero que todo, hay que mantener niveles de glucosa normales, es decir, en ayuno menos de 130, entre 80 y 130. Y esto tenerlo también antes de la comida y antes de la cena. 2. Revisarse periódicamente los niveles de azúcar o de glucosa en la sangre. 3. No cambiar hábitos dietéticos ni de ejercicio. Yo sé que es un tiempo difícil, hay muchas tentaciones, pero hay que seguir la dieta lo más estrictamente posible. Y actualmente y afortunadamente hay muchos ejercicios que se pueden realizar en casa, hay muchos videos en YouTube, en Facebook, hay muchos programas que podemos hacer uso sin ningún problema. 4. No hay que suspender medicamentos. Es decir, si tomamos medicamentos para la diabetes hay que conseguirlos, que no se nos olvide tomarlos, ir a las farmacias por las tiras reactivas, tener en orden el glucómetro. Y si padecemos también diabetes y presión alta, no debemos suspender los medicamentos para la presión alta. Hay algunas sugerencias, rumores de que los medicamentos para la presión como los IECA o ARA2, como el enalapril, captopril, losartán, candesartán, pudieran aumentar el riesgo de infección por COVID-19, mas sin embargo no hay ninguna evidencia científica de que esto suceda. Al contrario, si alguien con presión alta suspende los medicamentos, se aumenta el riesgo de complicaciones derivadas de la misma presión alta. Es decir,
no suspender medicamentos. Y el quinto punto es seguir las recomendaciones generales, lavado de manos, distanciamiento social, y todo esto para que todos los pacientes con diabetes se mantengan sanos y libres de complicaciones por COVID-19. Muchas gracias.